Esta sesión, que es la sesión cuarta, la hemos llamado Reforma o Revolución en Salud Mental, capturas y fugas en la crítica institucional, y hemos invitado a Laura Martín, que es psiquiatra del Hospital Virgen de las Nieves de Granada y participante de la Revolución Delirante. Y pues a Laura nos la habían recomendado también mucha gente, amiga y gente que sabe de estos temas, pues como una de las personas que está dentro de estos colectivos, pues removiendo más cosas, intentando problematizar más cuestiones desde su trabajo y su experiencia, y nos pareció nos pareció relevante invitarla al curso de hoy. Y sobre todo porque también ha trabajado en una de las experiencias que, bueno, no sé si podemos compararla con el caso de Trieste así directamente, pero bueno, con algunas características que desde luego son de lo más interesante que se haya podido dar dentro del Reino de España, que es el Centro de Intervención Comunitaria de Valladolid. Y ella estaba allí un tiempo, entonces también desde esa experiencia puede comentar sobre la tensión permanente e irresoluble entre la reforma y la revolución, tanto en la salud mental como en el cambio social. Y nada más, pues dejo hablar a Laura y muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, no creo que responda a las expectativas de la gente que me ha recomendado, ya me dirás quiénes son porque me pone un poco nerviosa eso. Pero bueno, yo estuve en Trieste trabajando 4 meses en una rotación externa de mi residencia que pude alargarla y bueno, conozco un poco en primera mano el trabajo de allí. El jefe de servicio entonces era Giuseppe Dell'Acqua, ahora está Roberto Messina, y he vuelto 3 veces desde el 2010, que fue cuando estuve allí. Y la verdad es que para mí la experiencia en Trieste fue algo un poco como que te cambia la visión, ¿no?, de la salud mental. Sobre todo porque te das cuenta de que hay muchas cosas que se podían haber hecho y no se hicieron. Y la orientación de Trieste, que estaba encaminada hacia lo social con todos sus pormenores. Yo no creo que exista un modelo infalible, no creo que exista un modelo sin aristas, porque, y es de lo que intento hablar hoy aquí, cualquier modelo desde lo teórico, cualquier modelo basado en la práctica, es decir, cualquier modelo asistencial, en última instancia siempre va a ser violento y en última instancia siempre va a ser coercitivo. Es decir, la práctica que vengo a representar hoy aquí, porque soy psiquiatra, es una práctica que no se puede escapar de la violencia. No, es imposible, es una contradicción continua y es una contradicción que la gente que nos dedicamos a esto, o la gente, si hay gente en formación, que he oído por ahí que alguien ha cogido plaza hace poco en psiquiatría, pues en Alcalá, es que oigo todo, pues la gente que se quiere dedicar a esto pues tiene que saber que no se va a poder salir de esa contradicción. Es decir, que por muy bien que intentes hacer las cosas, siempre lo haces partiendo de un mal muy, muy mal. Entonces, como mucho puedes intentar equilibrarlas, pero no te puedes salir de ahí. Yo soy granadina, estudié la carrera en Granada y me fui a hacer la residencia a Valladolid buscando una forma de nutrirme, sobre todo teóricamente, que intentara respetar un poco la subjetividad, que intentara acercarse a la experiencia de la gente desde un punto de vista pues distinto del modelo imperante, que era y que sigue siendo el modelo biomédico. Yo creo que durante mi formación, y hasta hace 6 años, y ahora os digo por qué hasta hace 6 años, me intentaba acercar a eso, pero al final te estás formando y estás viendo un poco de todo. Pero como os digo, cuando me fui a Trieste cambió mi punto de vista y dije, si aquí se han podido hacer cosas, si aquí no hay puertas cerradas, si no hay contenciones mecánicas, sí que hay química. Si se ha basado un poco la recuperación, y luego si queréis hablamos de esa palabra que a mí no me gusta mucho, pero bueno, la recuperación de la gente en cooperativas sociales y basada un poco en el trabajo y en la inclusión en comunidad, pues porque aquí no lo hemos hecho así, ¿no? Porque aquí parece como que la reforma es una especie de pescadilla que se muerde la cola y que siempre que vas creando algo acaba siendo algo que encierra. Entonces, en esta contradicción, cuando yo vuelvo a Valladolid, se me presenta la oportunidad de abrir un centro, de innovar algo, de intentar
poner en práctica las cosas que estaba pensando y fue cuando abrí el Centro de Intervención Comunitaria, que es un centro que yo creo que con más orgullo que vergüenza, siempre hay bastante vergüenza cuando uno dice que está al frente de algo que forma parte de la institución, pero que pude dirigir durante 6 años y que hace 2 meses abandoné como proyecto. Llevo 2 meses en Granada, esto es para que me situéis sobre todo, ¿vale? Pero llevo 2 meses en Granada y no me fui por nostalgia, la nostalgia yo creo que la he encontrado cuando llegué, pero me fui porque realmente pude comprobar en primera persona como cualquier iniciativa institucional, que no dentro de la salud mental pública, repito, que intenta liarse con la locura y defender un poco la dignidad del diferente, que es como yo suelo un poco referirme a este tipo de práctica, pues siempre va a ser perseguida, ¿no? Yo creo que cuando yo empecé con esta iniciativa en el 2013 sabía que iba a ser temporal y sobre todo sabía que tenía que ser temporal. Es decir, que en el momento en que eso se convirtiera en algo permanente acabaríamos englobados por el sistema y acabaríamos siendo coercitivos, que era precisamente contra lo que luchábamos. Entonces vengo un poco a hablar de esto, no quiero contar batallitas, pero yo creo que cuando uno hace algo siempre pone, o por lo menos en mi caso, ¿no? Cuando pones pasión en lo que haces siempre deja una parte de ti ahí, ¿no? El abandonar el proyecto del CIC y el comprobar que en 2 meses ya está destruido, me hace un poco como tener como un hueco personal, ¿no? Yo creo que siempre se dice que uno solo desea si le falta algo, ¿no? El deseo se basa en que intentamos llenar parte de nosotros y lo intentamos llenar pues con la profesión, con personas, con iniciativas, con reivindicaciones, con revoluciones, pero necesitamos que nos falte algo para desear. Yo creo que ese hueco que ha dejado el CIC en mí es precisamente la falta que me permite seguir deseando cambiar las cosas. Para mí cambiar las cosas es simplemente permanecer hasta donde aguante en una profesión para defender una cosa tan simple y tan complicada dentro de la institución psiquiátrica y de toda la salud mental, que es respetar la dignidad de la gente. O sea, fijaros un poco el nivel tan básico al que voy a aludir, ¿no? Os hablaba de que esta profesión es contradictoria, de que mi propio discurso lo va a ser. Esto empieza por una contradicción, es decir, que yo sé que ejerzo un poder inmenso, sé que soy muy peligrosa, soy psiquiatra y por tanto soy peligrosa, pero a la vez en cierto modo asumo ese poder que ejerzo, asumo ese peligro que represento y creo que es la única forma que tengo de luchar contra él. Es decir, cualquiera, como decía antes, que pretenda no ejercer una violencia desde las prácticas de salud mental, pues se equivoca. Yo creo que ridiculizo, o por lo menos en mi intento, ridiculizo mi profesión de continuo, porque creo que es lo único que la engrandece. Otra forma de decirlo es que no tengo otra forma de sobrevivir y de desaparecer a la vez. Es decir, que la única práctica revolucionaria, que por eso lo llamamos la revolución delirante, dentro de la institución que intente cambiar las cosas, tiene que estar destinada siempre un poco a permanecer y a destruirse. Esa es la contradicción de siempre de la profesión. Como os decía, mi profesión es contradictoria, mi profesión es violenta, mi profesión es terrible, es la única profesión sanitaria que está vigilada judicialmente. Y tiene que estar vigilada judicialmente, que aunque en la ley está que nos deberían de vigilar a los psiquiatras cuando hacemos un ingreso involuntario, eso no se realiza. O sea, que parece que cuando un juez va, supongo que con esto estáis familiarizados, ¿no? Cuando a una persona se le ingresa en contra de su voluntad, tiene que ir en las siguientes 48 horas alguien el secretario, el juez, el representante del juez, no a atestiguar que esa persona está bien ingresada, sino a vigilar al psiquiatra para ver si ha ejercido demasiado poder o ha tomado una decisión incorrecta. Esto es lo que dice la ley. En la práctica no es lo que se hace, pero en cierto modo nos viene a decir que ejercemos un poder terrible, ¿no? Y que ejercemos una profesión que está basada en la violencia. ¿Por qué está basada en la violencia? Pues porque la psiquiatría, y cuando hable de psiquiatría me referiré a toda la salud mental, yo creo que toda la salud mental forma parte de un conglomerado que se alimenta y se retroalimenta entre sus distintos elementos, lo sanitario, lo social, lo psiquiátrico, lo psicológico, la enfermería, los monitores. O sea, al final es todo un entramado reticular. Ahora se lleva mucho a hablar de eso, ¿no? De la red de salud mental.
pues todo este entramado reticular se erige sobre un único pilar, que es el poder, ¿no? El poder se ejerce, de ese poder parte un saber, y ese saber parece que se legitima en base a un poder. Entonces es como una especie de círculo vicioso, de círculo mortífero, que al final lo que siempre hace es reprimir al diferente y apartarle de la sociedad. Yo suelo decir que los manicomios de antes son los diagnósticos de ahora, ¿no? Y lo suelo decir un poco intentando aludir a que el encierro de ahora es un encierro lingüístico, y es un encierro que empieza por el diagnóstico, y que todo eso que llaman el estigma, que es otra palabra que no me gusta nada, pero todo eso que llaman el estigma no viene por los medios de comunicación ni viene por la creencia popular sobre que la locura es peligrosa, sino que todo el estigma parte de un único lugar, que es el diagnóstico. Sin diagnóstico no hay posibilidad de represión, sin diagnóstico no hay posibilidad de privación de derechos, y sin diagnóstico no hay posibilidad de que a una persona se le digan que tiene que ser de otra forma, que es en definitiva lo que hace la salud mental. Esto lo hace desde una posición de poder. El poder siempre lleva a un lugar, que es un poder que es un lugar de dolor, es un lugar de soledad, que yo creo que es un lugar totalmente contrario al lugar de la revolución, que creo que es el lugar que te hace libre y sobre todo que te permite ser quien eres, no tener que ser diferente. Yo realmente no vengo a dar una lección de nada, no creo que tenga ni contenido ni cabeza para leccionar a nadie, pero solo quería un poco lanzar unas ideas que permitan un debate, ¿no? Que permita que hablemos, y son las ideas un poco que sostienen esto que te decía al principio, ¿no? Que cualquier iniciativa profesional que intente aliarse con la locura y luche contra el poder institucional va a ser sistemáticamente perseguida, ¿no? Es imposible reformar la institución, y hay que reformarla siempre que la intentes reformar con un carácter temporal y sabiendo que te expone a muchas cosas. Fijaros que las primeras iniciativas antipsiquiátricas que intentaron modificar los manicomios desde dentro siempre fueron iniciativas muy temporales, ¿no? La Villa 21 de Cooper duró 4 años, el Kingsley Hall de Lyme duró 5, me parece. Son iniciativas muy cortas, que deben de ser cortas cuando lo miras desde un punto de vista histórico. Ahora las cosas no son distintas. Yo creo que hay mucha gente que se dedica a esto, que intenta hacer las cosas, digamos, bien, pero la sombra de la institución es una sombra muy alargada y siempre acaba englobando todas las prácticas. Aquí hay un error que se comete muchas veces, ¿no? Que parece, y ahí en Trieste yo lo viví en primera persona, ¿no? En Trieste había muchísimo miedo a cualquier modelo teórico. Identificaban directamente un modelo teórico, un modelo psicopatológico, con la entrada en el modelo biomédico, la represión a través de diagnósticos. Todo es lo que hemos caído aquí, ¿no? Bajo el modelo biomédico. Pero en contraposición a esto, al no haber un modelo psicopatológico, digamos, dominante, se caía muchas veces en el error de hacer las cosas un poco por buena voluntad. Es decir, y esta a lo mejor otra de mis contradicciones, el intentar destruir una práctica institucional, siempre lo intento hacer desde la formación de la gente. Yo creo que cualquier iniciativa revolucionaria que intente cambiar no solo la asistencia, porque entonces lo único que modificamos es la forma de hacer, sino la teoría respecto a lo que vemos y a lo que entendemos, porque eso modifica la mirada, y si no modificamos la mirada, lo que hacemos siempre va a acabar siendo violento. No sé si se me sigue en este círculo de que si tú no cambias la forma de ver las cosas, la forma de escuchar, es decir, si tú no cambias una posición profesional no destinada a ver qué tiene este, qué tiene el otro, de qué le diagnostico o qué veo que tiene mal, que siempre es nuestro blanco, ¿no? Que está alterado, ¿no? Si tú no cambias eso por entender a la gente, entender lo que le pasa, contextualizar su sufrimiento y sobre todo encaminar un poco tu mirada a que esa persona sea capaz de establecer una línea a partir de la cual necesita ayuda, es decir, que no la pongas tú por lo que te dice la sociedad o por lo que te dice la propia disciplina, sino porque todos somos libres de sufrir, afortunadamente, pero hay gente que su sufrimiento, como no es normal, es decir, que no es ordinario, y yo lo llamo siempre extraordinario en ese sentido, pues parece que es un sufrimiento que decimos, como no lo entendemos, pues entonces será físico, será biológico, ¿no? Entonces es un círculo como inevitable, una especie de espiral. Ante lo que no se entiende, pues siempre se dice que se alude al cuerpo. Fijaros que os decía que hay un riesgo, hay un riesgo de fundamentar todo en una teoría y englobar a la gente según la teoría que tú
que tú tienes, que entonces como que te estás creyendo la teoría más que, eso lo dijo un chico con el que yo trabajé, ¿no? Dice que al final parece que los psiquiatras se creen su teoría más que yo mi delirio, ¿no? O sea, es como... Y es verdad, caemos en una especie de delirio institucional en el que nos creemos la teoría y la gente se tiene que ajustar a nuestro modelo. Es decir, los modelos, un modelo riguroso y un modelo psicopatológico que actualmente no existen, porque la gente lo que hace es afiliarse a teorías clínicas o a teorías de escuela, ya sean biológicas, ya sean psicológicas, me da igual. Pero en el momento en que tú te lo crees, lo que hace es intentar que la gente pase por el aro de tu teoría. Si tú tienes un modelo riguroso, un modelo psicopatológico, un modelo fenomenológico, es decir, un modelo que te amplíe la mirada, solo llega a una conclusión cuando conoces a alguien, que es que el modelo no te sirve de nada. Es decir, si tú no sabes, no te puedes dar cuenta de que no sabes. Entonces, el problema de la formación ahora, y por eso la defiendo yo tanto, es que como parece que se tiene que estar basada en construirte una cabeza muy amueblada desde el punto de vista teórico para poder organizar enseguida una asistencia muy, muy activa y a veces persecutoria de la gente para que esa persona se adapte a una sociedad que, como ahora veremos, pues está potencialmente enferma. Entonces ahí es donde se retroalimenta toda la práctica psiquiátrica. Yo he estado muchas veces en debates, ¿no?, con gente que defiende un modelo muy biológico y un modelo o más conductista, ¿no?, o que se cree un modelo, y al final, si tú tienes un instrumento teórico riguroso, no pueden buscarte las aristas, ¿no?, porque a mí no me ofende en absoluto que me digan que no entiendo algo o que no sé qué hacer. Me parece que las prácticas deberían de llevarnos a un lugar en el que te puedes encontrar con el otro y dices, es que no sé qué hacer. Vamos a ver por dónde tiramos, ¿no? Pero eso solo lo puedes hacer a través de una humildad profesional que te la da el poder, el haberte, digamos, nutrido del suficiente conocimiento para darte cuenta de que todo el conocimiento psiquiátrico es un conocimiento que está gestado dentro de una relación de poder. Para eso hay que tener siempre una serie de instrumentos teóricos. Por eso yo defiendo tanto la psicopatología, ¿no? Y me dicen, qué contradictoria, pero si estás diciendo que la práctica tiene que desaparecer o que la institución psiquiátrica tiene que desaparecer, ¿por qué insta a todo el mundo a que estudie psicopatología? Y digo, ya, porque es que si la gente no estudia psicopatología, acaba no entendiendo. Y siempre que los seres humanos no entendemos algo, hacemos cosas raras. Y el problema de la institución psiquiátrica es que si no entiende, hace cosas violentas. Entonces ese es un poco el lugar al que yo creo que no debemos de llegar. Tampoco hay que caer en el buenismo un poco de las prácticas de sentido común. Es decir, vamos a hacer esto porque es sentido común. Yo he convivido muchísimo con gente que es calificada de loca. A mí me gusta, yo reivindico mucho la palabra loca porque me parece que alude más a una experiencia, alude más a una forma de sentirse, alude más, bueno, a un sentimiento personal y a una forma personal de sentirse o de sentirse con el mundo, que por supuesto la palabra enfermedad mental que no le doy ninguna legitimidad, ¿no? Yo aludo mucho a la experiencia de la locura y he convivido mucho con mucha gente que ha tenido la experiencia de la locura o que la sigue teniendo, y al final un poco lo que te transmiten es que da tanto miedo ese que se cree la teoría y que te la impone, ¿no?, y te psicoeduca y te dice, eso lo tienes que llamar delirio y eso lo tienes que llamar alucinación y tú eres un bipolar, ¿no? Da tanto miedo esas personas como estas personas como que van un poco como acompañándote y haciendo según le va surgiendo, ¿no? Esta especie de creatividad no fundamentada en ningún tipo de estudio, ¿no?, no de estudio teórico, ¿no?, sino de estudio que te permite acercarte a la persona desde un punto de vista como más humilde, ¿no?, más subjetivo, más de respetar la experiencia del otro y saber separarla de la tuya, ¿no?, porque al final, si tú aludes al sentido común, en cierto modo desdibuja el sentido único que muchas veces representa la locura. Eso es un concepto muy kantiano, ¿no? Muchas veces se puede decir que la locura realmente es la sustitución del sentido común con el que el loco a veces no casa y con el que el loco no quiere entrar, esa especie de rueda, si queréis, capitalista, ¿no?, esa rueda un poco en la que entramos todos, que a veces el loco se sale de ella y por eso es calificado de distinto y de enfermo, ¿no? Y muchas veces eso está sustituido por un sentido único, con un sentido único de vivir la realidad, con un sentido único de sentirse. Entonces mi sentido común no vale para él, ni el suyo para mí, ¿no? Entonces la única forma que tengo de hacer compatibles nuestras dos subjetividades es que aceptar mi sentido común, aceptar el suyo y en cierto modo reivindicar nuestro propio sentido único de sentirnos y de ver la realidad, ¿no?
Entonces, aludiendo a esto, fijaros que Van Gogh, tengo aquí una frase copiada suya, ¿no?, en referencia a un psiquiatra que tuvo él, ¿no?, que era Gachet, y decía: todas esas son suaves pláticas de psiquiatra bonachón, ¿no?, que decía pues que le daba mucho miedo a estos psiquiatras que se acercaban como en plan, ahora lo diríamos como psiquiatra guay, ¿no?, psiquiatra, de psiquiatra bonachón, dice que parecen inofensivas, pero que dejan en el corazón algo así como la huella de una lengüilla negra. Una lengüilla negra anodina de una salamandra venenosa. Dice: algunas veces no se necesita nada más para inducir a un genio a suicidarse. Es decir, que tan malo es llegar con toda esa violencia institucional, ¿no?, de nombrar al otro, como llegar totalmente desprovisto de herramientas para ayudarle, ¿no? O sea, por eso digo que es muy contradictorio, que no se puede tirar hacia el otro extremo de la balanza institucional, porque siempre te acaba juntándose un extremo con otro. Toda la salud mental es una lengüilla negra, ¿no? Yo creo que desde las buenas palabras a los insultos, y uno de los mayores insultos que existen en la salud mental es el diagnóstico de cualquier tipo, el biomédico, el psicoanalítico, el que queráis. El diagnóstico es un insulto, ¿no? Eso muchas veces lo escuchan, ¿no?, en la consulta, y dice: pero es que yo fui a que me ayudaran, no a que me diagnosticaran, ¿no? Y es que existe una especie de disarmonía entre que te diagnostiquen y te pretendan ayudar, ¿no? También está esa ambivalencia entre el paternalismo y la indiferencia, ¿no?, esos dos lugares un poco extremos donde intentamos no caer, los engaños que se hacen a la gente de continuo, ¿no?, y que no se denuncian, y la violencia directa, que sería, a veces se habla de macroviolencia y microviolencia, que está impregnando todas las prácticas. Esa persecución asistencial que hay ahora, fijaros todo que está sonando ahora mucho, ¿no?, y suena en la prensa, ¿no?, y hay muchos psiquiatras, psicólogos y técnicos renombrados que hablan del diagnóstico precoz, del tratamiento precoz, de ese nuevo diagnóstico que apareció en el DSM-5, que es el síndrome de riesgo de, ¿no? Entonces ya una persona, hay cosas que son, eso sí que es delirante, ¿no?, que ya por tener excesiva ansiedad, ser excesivamente puntual o excesivamente escrupuloso, ya puedes tener riesgo de psicosis, ¿no? Entonces esto implica que haya un diagnóstico precoz y una especie de activismo y de persecución terapéutica, como os decía antes, para ir buscando a la gente y cuanto antes someterle a tratamiento. Un tratamiento, por supuesto, farmacológico. Y si no es farmacológico, como psicoeducativo, ¿no?, como identifica cuanto antes esto, que esto es un síntoma y esto quiere decir que estás enfermo, ¿no? O sea, no hay... Pero fijaros que se compagina ahora en la práctica esta persecución asistencial, como digo, con una especie de desidia residual. Ahora se habla mucho de la cronicidad, ¿no? O sea, y eso se escucha en las prácticas, y yo se lo escucho a los compañeros y a las compañeras, ¿no?, como es que este es crónico, ¿no? Y es una cosa que con una violencia terrible, pero si tú te vas a los manuales diagnósticos, los diagnósticos graves, esto que llaman TMG, creo, trastorno mental grave, los diagnósticos de gravedad se definen como crónicos. Entonces es como que la práctica está hecha para que la gente sea crónica. A veces cuando alguien te dice: pero es que yo me puedo curar, ¿no?, porque la gente está muy impregnada también del discurso institucional, ¿no?, y realmente se habla de esto como si fueran enfermedades. Yo siempre digo lo mismo, digo: yo no me puedo curar de Laura. O sea, nadie se puede curar de sí mismo, ¿no? El problema es que la psiquiatría ha conseguido hacer que aquello que resulta disarmónico con la sociedad sea calificado de enfermo y, por tanto, sea susceptible de tratamiento. Yo creo que ahora, y este curso, ¿no?, y el anterior que diste, y un poco lo que se mueve aquí en Traficantes, y cuando yo estaba en Valladolid, allí también hay una librería que es La Otra, que está bastante ligada, bueno, a este tipo de iniciativas, un poco de denuncia social, y empiezan a incluir la salud mental. Yo creo que es necesario que eso ocurra, ¿no?, pero también viene un poco a hacernos pensar qué está pasando ahora, ¿no? Yo creo que ahora mismo concurren dos tipos de problemas en la salud mental. El primero es el problema de siempre de la psiquiatría, ¿no?, y el problema que, digamos, que legitima la psiquiatría y que la funda como ciencia, que es el problema del loco, ¿no? El loco siempre ha sido un problema para la psiquiatría. De hecho, la psiquiatría nace a partir de la locura, pero fijaros que el loco ya no existe. Ahora es el enfermo mental, ¿no? Ya no hay... o trastorno mental, ¿no? Pero no existe el loco, ¿no? ¿Por qué no existe el loco y existe el enfermo mental? Pues esto se hizo de una forma muy sencilla, bastante sencilla, que se puede resumir en pocas palabras. Se hizo a través de dos movimientos, y dos movimientos que son lingüísticos,
Es decir, no son movimientos de la ciencia, sino que son movimientos del lenguaje, ¿no? Porque el lenguaje es lo que nos precede y el lenguaje es lo que nos constituye. Y la práctica psiquiátrica está basada en un lenguaje, y el lenguaje siempre establece relaciones de poder. Estos dos movimientos lo que permiten es que se objetivice la locura, ¿no? Que el loco se convierta en un objeto de estudio, y por tanto en un objeto ya, en el momento en que tú ya puedes estudiar a alguien es porque ya lo has sometido. Es decir, que ahora veremos que por eso siempre se dice que primero fue el poder y luego fue el saber psiquiátrico. Los dos movimientos, supongo que estaréis relacionados con ellos porque aquí ya me han dicho que hay gente con mucho nivel, pero bueno, por decirlo un poco en resumen, el primer movimiento es el movimiento que se realiza a raíz de la apertura del Hospital General de París en 1656. En el Hospital General de París es un lugar donde se empieza a meter a todos los pobres, a toda la gente que estaba tirada en la calle, a todos los locos, es decir, a todo lo indeseable para la sociedad, se mete en el Hospital General de París, ¿no? Entonces, hasta ese momento, la locura y la sinrazón habían convivido, no estaban separadas, ¿no? Pero en el momento en que llega la ilustración necesita hacer un movimiento para legitimar la razón ilustrada. Entonces separa la razón ilustrada que queda fuera del Hospital General y la sin razón que queda dentro del hospital. Y ahí es donde se engloba la locura, donde se engloba la miseria, la pobreza, todo lo que no era aceptado por la sociedad. Entonces, ese es el primer movimiento que se realiza. Y fijaros que la locura ahí, que la locura tiene más años que la humanidad, la locura queda ahí completamente ensombrecida por la sinrazón y sustituida por la sinrazón. Pero luego se realiza un segundo movimiento, ya en el siglo XVIII, ¿no? Que es el fundador de la psiquiatría, en 1794, el gesto famoso de Pinel liberando a las cadenas de los locos en la Bicêtre. Es un gesto que dice, bueno, se libera de las cadenas, entonces Pinel lo que hace es llegar al Hospital General de París y dice, no, todo esto de la sinrazón, todos estos, los locos, todos estos son enfermos, entonces me los voy a llevar al asilo. Entonces, fijaros, dice, se libera de las cadenas a los locos. Foucault, que es el que hace esta distinción, dice, se le libera de las cadenas físicas, pero son condenados a las cadenas de la obediencia. Porque en ese momento, en el momento que los meten en el asilo, que ya es constituido como un hospital psiquiátrico, ya quedan relegados al poder médico. Entonces la locura queda sustituida, ya con un artículo de Falret, un poco después, 40 años después, ya queda sustituida por la concepción de enfermedad mental. Entonces, fijaros que la locura pasa a ser sin razón y luego pasa a ser enfermedad mental. Entonces, ahí ese giro epistemológico que se realiza de la locura en la Ilustración, continuado del giro médico para legitimar la formación de la psiquiatría, es lo que consigue que todos los locos fueran sustituidos por enfermos. Y de ahí emanamos. Y fijaros que lo primero que se hizo fue institucionalizar la locura. Y a partir de esos asilos, de esos hospitales psiquiátricos, se fue gestando el saber psiquiátrico. Luego lo primero fue el internamiento y después fue la elaboración del saber. Y sin embargo ahora, las prácticas que vemos ahora, decimos que esta persona la ingresan porque se sabe que tiene tal, o esta persona se la trata porque se sabe que tal. No, primero el ejercicio del poder y luego la formación de ese supuesto saber, siempre muy supuesto, ¿no? Entonces ahí hay un grupo de ciudadanos, de población, de personas que simplemente se les cambia de nombre. De la locura, que era algo que convivía en la sociedad, se le llama enfermedad. Y todo lo enfermo es lo susceptible a ser tratado, ¿no? Ahora esto pasa muchas veces. Fijaros que ahora hay una cosa que se dice mucho en las instituciones, ¿no? Que dice, vamos a hacer un ingreso para observación. Cuando se dice que hay un ingreso para observación, tú estás prejuzgando que una forma de estar o de ser o de comportarse del otro no es adecuada y le ingresa primero el poder para gestar un saber sobre lo que le pasa. Ese es el mismo gesto que se ha estado haciendo desde el nacimiento de la psiquiatría. No ha variado en todo este tiempo. Lo que pasa es que ahora está... Yo siempre digo que la psiquiatría ahora está disfrazada de salud mental y parece mucho más bondadosa, pero en el fondo de nuestra práctica siempre está esto. Fijaros que en el momento en que aparece ya la enfermedad mental, en el momento en que aparece la psiquiatría como ciencia, ya con esto se consiguen dos cosas. Primero, legitimar la propia profesión. Es decir, como hay enfermos mentales, tiene que existir una psiquiatría. Como hay enfermos mentales, tiene que haber tratamiento psiquiátrico. Es decir, que legitimas por este gesto o este movimiento de poder la propia práctica. Y en segundo lugar, relega al loco
que era una persona con una experiencia distinta, relega al loco al papel de enfermo, y el papel de enfermo en la medicina es un papel absolutamente pasivo. Es decir, abandona a la persona a su cuerpo y lo descontextualiza por completo de su subjetividad y, por supuesto, de lo social, ¿no? Ese es un poco el movimiento que se realiza. Pero fijaros que el primer problema, os decía, es el loco, ¿no? El primer problema que tenemos ahora, y quizás por lo que se habla más de esto, es el problema inicial del loco, pero a esto se le está uniendo otro, que es el problema del infeliz, ¿no? Ahora tenemos derecho y tenemos deber de ser felices, concurren las dos situaciones, y la felicidad es un concepto que se ha pervertido por completo. No es solo algo que esté detrás de nuestro deber y de nuestro derecho, sino que la felicidad neoliberal o la felicidad que ahora nos imponen o que nos hacen perseguir es siempre una felicidad de consumir, es una felicidad de intercambiar rápidamente las cosas, de producir, y sobre todo una felicidad terriblemente contradictoria, porque es una felicidad que exige provocar y soportar la soledad. Es decir, tenemos que ser felices solos y tenemos que ser felices buscando estar solos, ¿no? Ese es un poco el giro perverso que ha dado ahora mismo la concepción o el derecho o el deber hacia donde estamos, ¿no? Es una sociedad individualista que decimos siempre que tiene que ser feliz sola, y además tiene que ser feliz consumiendo, y eso se puede ver perfectamente. Yo, llegué ayer de Barcelona y cogí un AVE y luego un cercanía, ¿no? Yo creo que coincidí con una sola persona que estuviera mirando a los demás. Todo el mundo estaba mirando la pantalla. Es decir, que no hay mayor soledad que esa. Y esa es la soledad que estamos imponiendo, ¿no? Es la soledad que se nos está imponiendo, ¿no? Es decir, que si nosotros no soportamos esa soledad y no somos felices con esa soledad, tenemos que ser convenientemente tratados. Y el problema de todo esto, que es el giro perverso, es que si no lo somos, buscamos tratamiento. Y si el de al lado no lo es, también le decimos que busque tratamiento. Esto se ve muy bien en un giro casi cotidiano, ¿no? O sea, cuando tú le dices a alguien estoy depre, ¿no? Le dices ¿qué te ha pasado, ¿no? Pero lo habitual es que si tú dices estoy deprimida, te diga, oye, ¿estás viendo a alguien? ¿Te están tratando? Es decir, la depresión ha conseguido eso, ha conseguido que nos desentendamos del problema personal que tenemos, del problema social que tenemos, y lo releguemos todo de nuevo a un tratamiento. Me da igual que sea farmacológico, me da igual que sea psicológico, pero a que otro no lo trate, es decir, nos vuelva a situar en un papel pasivo, ¿no? Entonces, fijaros que los locos y los infelices, los dos un poco individuos, los que he intentado resumir los problemas que concurren ahora, los dos son individuos solos, ¿no? Son individuos que están instalados en la soledad, ¿no? ¿Y qué hacemos? Pues los ponemos en manos de nosotros, que somos los inventores de las enfermedades mentales, ¿no? Porque las enfermedades mentales son un invento, como he intentado un poco decir por encima, ¿no? Lo ponemos en manos de los inventores de las enfermedades mentales, y eso consigue seguir accionando, por supuesto, la rueda de la farmacéutica, seguir lustrando el trono de los que dicen que saben, y seguir desentendiéndonos de una sociedad que realmente estamos constituyendo como un problema, ¿no? Y de que realmente somos un problema como sociedad y estamos dejando de mirarnos, ¿no? Todos estamos bajo esta premisa enfermos. Es muy fácil diagnosticarnos, ¿no? Es muy fácil, porque si no entramos en esta rueda, funcionamos mal, ¿no? Es que estamos funcionando mal. Y si funcionamos mal, debemos ser tratados. Y si no somos tratados, alguien tiene que venir a tratarnos, ¿no? Fijaros que ese es un poco el ridículo. Decía que ridiculizaba la profesión. Es muy fácil ridiculizar la psiquiatría, ¿no? La psiquiatría es una ciencia que dice que se ocupa de enfermedades, ¿no? Y cuando dice, vale, las enfermedades tienen una lesión, y dice, ya, pero es que son enfermedades sin lesión. Y dices, ¿qué enfermedades sin lesión? Y en toda la historia de la psiquiatría, cada vez que se ha encontrado la lesión que subyace a una supuesta enfermedad, se le ha pasado a la neurología. Es decir, que la epilepsia era de los psiquiatras, la demencia era de los psiquiatras, pero en el momento en que se encontró efectivamente una causa física, se le pasó a neurología. Entonces la psiquiatría es el campo de gente que trabaja con enfermedades que dicen que están basadas en la evidencia científica, yo no sé qué evidencia hay en eso, pero que no tienen lesión. O sea, fijaros, por ejemplo, cómo se diagnostica esquizofrenia.
Si tú te vas a un manual. Una esquizofrenia es muy fácil de diagnosticar porque tú tienes que, dices, vale, tienes ideas delirantes, alucinaciones durante más de 2 meses, angustia, bueno, y te pone otra serie de síntomas, pero los dos principales son las alucinaciones y las ideas delirantes. Entonces, cualquier persona con un mínimo de curiosidad, sobre todo cuando empiezas con las prácticas en Alcalá, pues se irá a buscar en un texto de psiquiatría, de los actuales, de los más de referencia, a ver qué es una idea delirante. No se encuentra. No puedes encontrar una definición de idea delirante. A lo sumo, si te vas a la diferencia entre el diagnóstico de esquizofrenia y el diagnóstico de paranoia, bueno, ahora se llama trastorno de ideas delirantes, te dice, las ideas delirantes de la esquizofrenia son extrañas y las del trastorno de ideas delirantes no son extrañas. Y en eso está basado la evidencia científica. O sea, fijaros, un criterio absolutamente subjetivo que soporta supuestas enfermedades objetivables a través de la ciencia. Es decir, aquí no hay un punto medio, estamos tratando con los problemas de la gente y con experiencias de la gente, es decir, estamos tratando con problemas subjetivos. Entonces, la objetividad, la objetivización solo viene de objetivar y objetivizar el cuerpo de una persona. Es una pescadilla que se muerde la cola y, pues, como decía antes, es completamente mortífera, ¿no? Fijaros, ¿por qué se hace esto, esta ridiculez? Pues porque no interesa, ni como sociedad ni como disciplina, no interesa lo que le pasa a la gente, no interesa entender a la gente, o sea, solo lo que podemos tener un poco para tratarlo. Y como decía antes, el problema es que como cuando no entiendes algo, siempre haces algo raro, eso te lo dicen mucho los residentes, ¿no? Es que no sé qué hacer. Y dice, bueno, si no sabes qué hacer, está bien. Eso es lo primero. Y entonces lo siguiente que tienes que hacer es no hacer nada. O sea, lo más difícil en mi práctica es no hacer nada. Porque toda la maquinaria institucional está hecha para que tomes decisiones. Y sobre todo que tomes decisiones en momentos en los que no estás preparada para tomarlas. Entonces ese es un poco el problema, pero te empujan, ¿no? Tú no puedes escribir una historia clínica si no pones un diagnóstico. O sea, fijaros la perversión de que el primer día, o sea, a mí me cuesta, cuando conoces a alguien, ¿cuánto tarda en conocer a una persona? Cuando te presentan a alguien y te llevas bien, y te ves 1, 2, 3 veces, y bueno, a lo mejor tú puedes decir, bueno, más o menos la conozco cuando pasan muchísimos meses, y había hablado mucho, y os conocéis en distintos ámbitos y en distintos contextos, y a mí me exigen que en un cuarto de hora conozca a alguien tanto como para ponerle un diagnóstico. Con todo lo que conlleva un diagnóstico psiquiátrico. Yo por eso siempre defiendo, dicen, los tratamientos farmacológicos tienen que tener un consentimiento informado. El diagnóstico debería de tener un consentimiento informado. O sea, una persona debería de saber a lo que se expone con un diagnóstico psiquiátrico. Porque eso tiene muchísimos efectos secundarios. Sobre todo estos que os digo que son crónicos, porque eso no te lo puede quitar nadie. La esquizofrenia, por definición, es crónica. O sea, tú no puedes quitar un diagnóstico de esquizofrenia, puedes decir que estás recuperado. Ahí viene el término de recuperación y esa patilla un poco que entra en la perversión del propio diagnóstico, ¿no? Te recuperas pero no te curas. Te recuperas pero el diagnóstico no se te puede quitar, porque son diagnósticos crónicos por definición. Fijaros que os decía que la psiquiatría y la psicología positivista, ¿no?, basada sobre todo en el modelo médico, en el modelo de que algo en el cuerpo funciona mal y que por tanto nos comportamos, que serían un poco los dos pilares, ¿no?, el funcionamiento del cuerpo y el comportamiento de la psicología y la psiquiatría y psicología positivista respectivamente, abandonan, como os decía antes, al sujeto a su suerte física. Pero luego hay otras prácticas, por ejemplo el psicoanálisis. Yo tengo bastante formación psicoanalítica y fui un poco buscando eso a Valladolid, pero el error que cometen muchas corrientes psicoanalíticas es que relegan también o abandonan al sujeto a su suerte un poco intrapsíquica. Es decir, que las dos disciplinas mal vistas y en un extremo, no siempre, se olvidan de lo social, se olvidan de que somos sujetos sociales, se olvidan de que no sabemos quién es el vecino, de que la gente no se mira, de que no sabemos escuchar, de que hay gente que pide una minusvalía porque necesita 365 euros para llegar a fin de mes, de que nos estamos gastando 1.500 euros en inyectables de gente que no tiene dónde vivir. Es decir, que hay programas de tratamiento a gente sin techo para ponerle inyectables que valen 500 euros. Es decir, nos olvidamos de eso.
Nos olvidamos de que el problema está en lo social, o sea que lo primero que hacemos yo cuando doy los cursos, ¿no?, de psicopatología, digo, si es que yo lo único que intento es que la gente pueda tener un instrumento teórico que permita conocer a alguien que te viene lamentablemente calificado de enfermo, igual que conoces a alguien que te acaba de invitar. O sea, yo necesito los mismos instrumentos para conocer a alguien en un bar que para conocer a alguien en una consulta. Si cambio mi modelo para conocer al de la consulta, ya estoy ejerciendo un poder. Es decir, a mí me interesa la gente cómo es, qué problemas tiene, con quién vive, qué aspiraciones tiene, qué proyectos. Es decir, al final todo te lleva a por qué sufrimos cada uno. Pero la psiquiatría está hecha para no entender esto, para no mirarlo. Y no hay una solución psicologizante contra lo psiquiatrizante, sino que hay una solución que es lo cotidiano, que es lo más complejo en el fondo, que es lo que nos hace sufrir, pues, las cosas cotidianas. Y eso debería ser el eje de nuestra práctica, no el eje de nuestra práctica, a ver qué defensa estás utilizando o qué neurotransmisor tienes más alto que otro, sino qué te pasa en la vida. En eso es lo que Trieste tuvo un acierto, que es que dijo, lo primero es cubrir las necesidades de la gente. Lo primero es ver si tiene calefacción, si tiene caldera, si tiene lavadora. Lo primero es ver con quién vive, si están llegando a fin de mes. No es lo primero ver qué fármaco le doy, o qué diagnóstico le doy, o en qué programa de recuperación le meto, o en qué le rehabilito. Fijaros que la psiquiatría está hecha para primero cronificar y luego rehabilitar de esa cronicidad que has producido. O sea, es que la red de salud mental está muy bien tejida. Y está muy bien tejida para que nadie salga de eso. Entonces, como yo vi que estaba también tejida, como he contado hace 6 años, un grupo de mujeres montamos una iniciativa en Valladolid y la llamamos Centro de Intervención Comunitaria. Realmente el Centro de Intervención Comunitaria estaba basado en algunas ideas de Trieste, pero yo creo que complementada sobre todo por un modelo psicopatológico un poco más, o por lo menos más imbricado, ¿no?, en la práctica que teníamos. Pero fijaros que era un sitio para los llamados trastornos mentales graves, es decir, para la gente que tenía diagnósticos de peso, o esta gente un poco como que todo el mundo se quejaba de que no iba a los servicios, ingresaba muchísimas veces, ¿no? O aparecía una familia que mal asesorada por asociaciones de familiares le decían, pues tienes que llamar al juez y hacerle un ingreso involuntario, es decir, todo eso que se llamaban marrones, ¿no?, y que se siguen llamando marrones, gente que no se llega y te paga una consulta privada cada semana y hace un trabajo intrapsíquico. No, pues gente que tenía muchos problemas, en familias con problemas y familias sin problemas, es decir, y lo único que intentábamos era, yo siempre digo, sustituir el tratamiento por el trato, es decir, tratar con la gente. Y eso solo puede empezar de una forma, que es quitar de medio el diagnóstico. Es decir, si tú no empiezas quitando el diagnóstico, ya estás estableciendo una relación de asimetría que no tienes que olvidar, que nunca vas a poder eliminar. O sea, que yo ya estoy ejerciendo un poder por el simple hecho de estar trabajando ahí, pero que todo mi esfuerzo tiene que ser el intentar de dibujarlo. ¿Y cómo lo dibujo? Primero me olvido del diagnóstico. A mí no me interesaban los diagnósticos. Nosotros hicimos una hoja para que quien creyera que alguien necesitaba ayuda pudiera llamarnos. Y lo primero que hicimos fue quitar eso de protocolo y eso de derivación que se pone siempre, ¿no? Derivación, como si tú derivaras a la gente como si fueran pelotas. Y protocolo, porque el protocolo lo que hace es que todo el mundo sea igual. Entonces pusimos hoja de solicitud de atención. Y lo primero que yo intenté, ¿no?, y mi primer esfuerzo allí fue que ahí en ningún momento apareciera el diagnóstico. No me interesaba de qué habían diagnosticado a la gente. Yo veía eso, eran sus datos personales, dónde vivía, su teléfono, llamaba a las personas y les decía qué necesitas y en qué te podemos echar una mano. Entonces, eso implica, cuando tú haces esa pregunta, implica que tienes que estar dispuesta a asumir esa respuesta. Es decir, que si lo que necesitas es un trabajo, lo que necesitas es que te ayude con la mudanza, o lo que necesitas es bajarte la medicación, o lo que necesitas es no ingresar más porque cada vez que te pones nervioso llama a los vecinos o llama a tu madre, es decir, vamos a ver. Y luego la familia, ¿qué necesita? Pues necesita entender esto de otra forma. Y allí, por suerte, llegaba gente y familias que estaban hartas de haber ido a 20 sitios con 20 discursos, con la psicoeducación y con todo esto, y decía, pero si es que esto es absurdo, cada uno decía una cosa. Aquí no puede haber una verdad. O sea, a veces se lo pregunta a la gente, ¿cuántos psiquiatras te han visto? ¿Cuántos psicólogos te han visto? 7. ¿Cuántas cosas distintas te han dicho? 7. ¿Por qué? Porque no es una ciencia, porque cada persona es de una forma, yo soy de una forma y tenemos que ver si podemos entrar, que es la palabra que yo siempre utilizo para esto, en complicidad.
Tenemos que ser capaces de ser cómplices de la gente. Y la complicidad, por lo menos en el CIC, nosotros la establecíamos como lo primero es, dentro de la red, ayudarte a salir de la red. Es decir, esto funcionaba. Y con funcionar no me refiero a que la gente dejara de sufrir, ¿eh? Y que la gente dejara de tener crisis, y que la gente dejara de tener malos momentos, y que las familias dejaran de tener momentos que no sabían qué hacer. Pero el problema, o quizás lo que a mí me gustó de esa experiencia, es que la gente se podía permitir sufrir. Y se podía permitir sufrir sin estar solo y sin estar sola, ¿no? Esa era un poco la clave, es decir, que ¿por qué tu sufrimiento, si en tu sufrimiento oyes voces? Eso tiene que conllevar un ingreso. ¿Y por qué tu sufrimiento, si tu sufrimiento es que te dan miedo las cucarachas, no conlleva un ingreso? ¿Por qué? Porque uno es ordinario y el otro es extraordinario. Y ahora lo extraordinario es enfermo. Es decir, lo diferente no interesa. Estamos en la época de la normalización. Todos tenemos que ser iguales. Todos los psiquiatras somos iguales, todos los psicólogos son iguales, todos los locos son iguales y toda la sociedad tiene que ser igual. Pues no. Esa es un poco la trampa, ¿no?, del individualismo y ese giro un poco como perverso que nos ha dado, ¿no? Fijaros, yo decía que cuando montamos esto yo sabía que iba a ser temporal, ¿no? Y yo creo que si no hubiera sido temporal habría sido, como decía, sido absorbido, ¿no?, por la institución y acabaría habiendo sido violento. Y luego, si no hubiéramos sido perseguidas y no nos hubieran estrangulado hasta que no hubiéramos podido más, a mí me habría hecho dudar de si estaba realmente aliada contra aquello con lo que luchaba, ¿no? Yo creo que una revolución delirante, que es lo que decimos siempre desde el colectivo, ¿no?, una revolución delirante es aquella que tiene que ser siempre criticada y que tiene que ser capaz de criticarse a sí misma, ¿no? O sea, el CIC tenía muchísimas contradicciones y en el CIC ejercíamos un poder inmenso, pero había otro lenguaje. Y había un lenguaje de la gente, ¿no? Y las relaciones de poder que allí se establecían, creo que eran relaciones que tenían más que ver con ese poder que se establece en todas las relaciones personales, más que en un poder basado en el enfermo y el profesional, ¿no? O sea, la palabra enfermo allí había como cada vez que alguien venía a rotar, me acuerdo los estudiantes de medicina cuando venían el primer día con la bata, ¿no? Y entonces es que salían hasta la gente que tratábamos, ¿no? Salía allí, oye, ¿cómo te ve a Laura con la bata? Quítate eso, ¿no? Porque me parecía que había que ser estricta con ese tipo de cosas, ¿no? Con las palabras que utilizábamos, con cómo nos dirigíamos a la gente, con cómo mirábamos el reloj, ¿no? Pues si allí un día te tenías que quedar hasta las 7, te quedabas hasta las 7. Y si otro día te podías a las 2:30, pues te ibas a las 2:30, no pasa nada. Y si un día había que organizar algo un sábado, pues se hacía un sábado. Es decir, es salirte, en la institución te coge en sus garras precisamente por este tipo de cosas. Por las funciones de los profesionales. Esto es tu función, esto no es tu función, este es tu horario, este no es tu horario, este es tu cometido, este no es tu cometido. Todo eso te lo enmarcan a ti, pero lo que pretenden es que tú se lo enmarques al enfermo, porque tú estás por encima de él, porque eres el que sabe, ¿no? Esta es un poco la reflexión es un poco que vengo a traer aquí. Yo creo que al final este enemigo es muy grande, ¿no? Es la experiencia que he tenido, es como una especie de monstruo que os decía antes, es como una mancha de aceite institucional. Los manicomios, decimos siempre, no están entre los muros, ¿no? Los manicomios no son edificios, eso ya lo decía Basaglia, ¿no? Los manicomios están en las cabezas. Y el manicomio está en cuando utilizamos la palabra terapéutico, por ejemplo, porque una terapia implica alterar o cambiar lo supuestamente alterado. Entonces, lo terapéutico allí también estaba prohibido, es decir, allí no hacíamos prácticas terapéuticas. Teníamos espacios de convivencia, espacios un poco para trabajar juntos sobre cómo intentar conocerse uno mismo, ¿no? Si es que al final, yo creo que eso lo dicen muchos rotantes que han venido allí durante estos 6 años, que al final el cambio se ha producido en ellos, ¿no? Yo creo que al final allí convivíamos, ¿no? Y todos nos permitíamos estar locos y todos nos permitíamos estar cuerdos, ¿no? Había como una especie de convivencia que permitía eso. Ahora el movimiento de orgullo loco a mí me gusta por eso, ¿no? Porque permite sentirse orgulloso de no ser como los demás, ¿no? Había un chico con el que yo trabajaba allí que decía, sí, que los psiquiatras lo que pasa es que son unos envidiosos. Dice, tenéis la psiquiatría precisamente porque envidiáis que nosotros tenemos acceso a sitios que vosotros no.
Y es verdad. O sea, eso fue de las primeras tesis de Foucault, partieron de ahí. Dice que entre la psiquiatría y el loco siempre se ha establecido una lucha de poderes. Y una lucha de poderes precisamente porque al loco se le llamaba el furioso. Pero furioso no en el sentido de violencia, sino en el sentido de la fuerza intrapsíquica que tenía. Y eso la psiquiatría lo vive fatal. Fijaros que ahora hay mucha crítica dentro de la psiquiatría, pero lo del orgullo loco hace mucho daño. Hace muchísimo daño. Hay gente que tiene discursos así más progresistas, pero luego cuando llegan... es que claro, el orgullo loco hay que verlo con... No, déjale, que la gente esté orgullosa, ese es como es. Ese es un poco el punto que yo creo que nos falta, ¿no? Que tenemos que ser capaces de autodestruirnos. Y que si en una conferencia, me acuerdo de la Revolución Delirante, que empezamos en el 2011, yo creo que fuimos los primeros que llevamos una mesa en espejo, es decir, de gente diagnosticada, si no los primeros, que les dijimos expresamente, decidnos lo que hacemos mal. O sea, había 4 mesas que eran mesas clínicas, las que al principio tenían una intención un poco más clínica, ¿no? De pensar un poco en los síntomas, y bueno, éramos muy, muy pequeñicos todavía, y pensar un poco en los casos clínicos, y dijimos, vale, pues que gente diagnosticada haga casos clínicos de nosotros, un poco para hacer ese intercambio. Pues eso desde el 2011, ahora, yo he habido gente allí de fuera de la jaula, de Caleidoscopio, de Valladolid, que ha hecho críticas institucionales en congresos abiertamente progres, si queréis, y que cuando ha denunciado los abusos farmacéuticos, a veces con insultos, que es que poco nos insultan para lo que hacemos, ¿no? Pero bueno, cuando se ha denunciado, hay gente que se lo ha tomado a mal, pero dice, pero vamos a ver, si yo insulto cada vez que a alguien le diagnostico, si le estoy insultando, o sea, permítete que te insulten, si es que no pasa nada, si es que somos una práctica que merecemos ser insultada, como ridícula y como opresora. Pero esa es la contradicción que yo creo que intento sostener, ¿no? El colectivo al que represento, mucha gente que es un poco afín a esta especie como de crítica. Fijaros que las autocríticas siempre son falsas, es que somos falsos hasta en la autocrítica. O sea, nosotros lo único que pretendemos es un poco revisar lo clínico, ¿no? Tener un modelo psicopatológico que te permita llegar a ese lugar de no saber, y luego en la asistencia pública, que es lo que yo siempre defiendo, ¿no? Hacerte cómplice de la persona, y sabiendo que si tú eres cómplice del loco, siempre te van a perseguir, siempre te van a intentar destruir. Pero por suerte hay mucha gente que quiere ser cómplice, entonces pues cada vez nos destruirán menos, ¿no? ¿Sí? Tú misma, sí. No sé, es que un poco lo que se me ha ido ocurriendo, y lo que tenía aquí en las notas, pero es un poco lo que quería dejar constancia, ¿no? O sea, que la preocupación debería ser eso, el entrar en complicidad con la gente, y sobre todo el preocuparnos por lo que nos une en la experiencia a todos, ¿no? O sea, ¿qué une la experiencia a todos los seres humanos? ¿Cuál es la experiencia más común que tenemos todos y cuál es el origen de todo nuestro sufrimiento? La soledad. O sea, yo no puedo no comulgar con tu tristeza porque estás triste con otra cosa, o con tu angustia, ¿no? Que es un elemento, un síntoma muy, muy complejo, ¿no? Y muy personal. Puedo no entrar en conexión con el delirio de alguien o con sus voces, porque son elementos terriblemente íntimos. Pero siempre puedo conectar con la soledad. O sea, al final toda la gente que viene a consulta, a veces te preguntan, ¿no? ¿Por qué vienen a consulta si luego les hacemos lo que hacemos? Pues porque la gente está sola. Y la gente necesita a alguien que le escuche y en cierto modo que se alíe con él. Entonces yo creo que es lo que tiene que hacer la de Alcalá. Aliarse con la soledad de la gente y permitirte ejercer algo que es ridículo. Pero que como estemos ahí, pues tenemos que sostener mientras estén los otros, ¿no? Yo, por mí, podemos hablar. A ver, yo creo que ahora le voy a pasar el micrófono a ella, porque ha contado su historia y qué mejor manera, ¿no? De cómo lo que ha contado Laura le ha generado su propia experiencia.
pero yo quería cogerlo porque es verdad que al contar ella la parte de lo del diagnóstico, de cómo la sensación de que alguien puede ir porque se encuentra mal, tiene un sufrimiento y va a un médico y ese diagnóstico en una primera parte le da un sentido y le alivia porque cree que puede darle una solución, como acaba siendo al final una arma que provoca todo lo demás, ¿no? Entonces, nada, le quería pasar a ella porque creo que es lo mejor, ¿no? ¿Os parece? Cogemos 3, tomamos Venga, pero comentarios. no, yo no me quiero quedar aquí. No, pero que esperas, que cuente otra vez todo lo que es. No. Sí, a ver, que es que todo hoy es el primer día que vengo, porque además vengo a sustituir a una compañera que no se encontraba en su mejor momento y he venido yo a sustituirla por no perder la plaza. Y claro que efectivamente durante durante toda la charla yo es que me he sentido identificada absolutamente, porque es eso, ¿no? Como una etiqueta, un diagnóstico que en un principio parecía ser liberador porque yo no entendía nada de lo que estaba pasando a mi alrededor y dices, bueno, claro, que es que soy esto, entonces, pero como en principio parece que es un alivio, pero luego resulta que tienes una etiqueta, vas a urgencias y directamente si tienes una etiqueta a donde te pasan esa psiquiatría. Y una de las veces que estuve ingresada sin tener ningún tipo de nada, ni de rara ni nada de nada. Lo que tenía era que estaba muy baja físicamente y bueno, pues al final, cuando ya salí de allí diciendo que yo aquí, ¿qué hago aquí? ¿Yo aquí no tengo por qué estar? Y ya salí y me fui a medicina general porque seguía igual de cansada y eran otros temas, era diabetes, era hipertiroidismo y era tensión alta. Entonces, pues claro, es muy duro, ¿no? O sea, que de pronto dices, vale, me pasa a mí, no soy la única, no estoy sola en el mundo, vale, de alguna manera te libera, pero luego es una carga tremenda. Eso es un poco lo que he empezado contándoles. Vale. Lo que dices que a mí también me remueve mucho y yo creo que se debería hablar, ¿no? Yo creo que mucha gente todavía cree como algo positivo la conciencia de enfermedad y yo creo que es algo que se debería cambiar, ¿no? Y lo vemos y yo creo que también, como le dijimos en la otra sesión, vamos, yo sí que hablé de que creo que veo un problema importante en la falta de credibilidad que tiene una persona en el momento en que entra en la institución con un diagnóstico psiquiátrico. Es algo terrible que vemos, pues como en el caso de Andreas, ¿no? Lo que le pasa a esta chica, pues como el máximo exponente del horror de lo que puede pasar, pero vamos, yo creo que ella lo explica mucho mejor, por supuesto. Todo esto lo conoce mucho más de primera mano. Pero bueno, eran más reflexiones, yo creo que preguntas, ¿no? Lo que teníamos. No, yo quería añadir una pregunta así personal a Laura, de todo esto que nos has contado. No, hombre, que cómo llevas tú esta, no sé, a mi entender, esta aparente contradicción diaria entre lo que es la psiquiatría clásica y el cuestionamiento que tú te haces de todo eso, que es totalmente todo lo opuesto. No sé cómo lo vives, porque me imagino que estarás frustrada, vamos, es una opinión personal, una gran parte de ese tiempo, no lo sé. Pero bueno, eso ya lo que tú... Preguntas para intentar un poco. Bueno, yo sobre todo primero decir que me parece que las personas que trabajan con el sufrimiento psíquico se posicionan en una situación, bajo mi punto de vista, de gran impotencia, no solo por cómo está configurada la institución psiquiátrica, sino porque creo que las personas que tenemos sufrimiento psíquico, lo que acabamos teniendo muchas veces con más frecuencia es un sufrimiento social, derivado de lo social.
una vez que tienes las necesidades básicas, que no todos las tienen, ¿no?, cubiertas, como hablabas antes, te encuentras con que estamos en una sociedad muy configurada por el éxito social, de un lado, y éxito social me refiero a tener un montón de relaciones sociales o amigos, tener un montón de planes a lo largo de la semana, o estar muy metidos en el bullicio social y ponerlo en Facebook y en Instagram y todo eso. Y por otro lado, muy configuradas también con el éxito productivo, ¿no? Entonces, las personas con sufrimiento psíquico nos encontramos que con frecuencia cojeamos de cualquiera de estos trenes o de los dos, lo cual nos produce un sufrimiento sexual un sufrimiento social que es más difícil de tratar que el sufrimiento psíquico en muchas ocasiones. Y yo también he visto con frecuencia cómo los objetivos de los tratamientos y de las instituciones iban muy dirigidos a lograr o la reinserción laboral o la reinserción social, ¿no? En estos términos, además de éxito social, tal y como lo cuento, y éxito productivo. Entonces yo me pregunto qué cosas podría hacerse desde vuestros lugares de trabajo para que las personas con sufrimiento psíquico podamos sentir que tenemos derecho a ser, a pesar de no tener éxito social y o éxito laboral, ¿no? ¿Qué os parece a vosotros que se puede hacer con eso? Porque claro, es un problema que creo que lo estamos manejando solos, ¿no? O al menos en mi caso, el manejarme en esas situaciones. Sí. Yo creo que un poco las dos respuestas van un poco unidas, ¿no? Porque yo creo que o tal y como me planteo yo la práctica, y cuando digo yo también hablo por bastante gente que conozco, que no es una cosa de yo lo hago, pero lo primero que debemos de hacer, ¿no?, para actuar respecto a lo social, ¿no?, respecto a todo el contexto de la persona, es no hacer. Es decir, que yo creo que para esa especie de preocupación a la que me refería antes, ¿no?, de una preocupación continua y que parece... Ahora estamos en una sociedad en la que lo que te legitima es lo que haces, no lo que eres, ¿no? Entonces, esa misma pregunta yo me la hago como profesional. Es decir, a mí como profesional, o en mis prácticas profesionales, ¿qué me legitima o qué me define, ¿no? A mí como Laura o como, ¿no?, o como Polilla, ¿no?, que nos llamo la revolución delirante. Pues no lo que hago, sino lo que soy. Y lo que soy está más definido por lo que no hago, ¿no? Al final esto es una cosa, lo dicen mucho los psiquiatras infantiles, ¿no?, que es muy necesario en nuestro desarrollo como persona el saber decir que no. Un tema que también está muy de actualidad, pero lo que nos configura es el no el sí. Entonces, si realmente nos queremos configurar como una práctica no violenta, que es imposible, vuelvo a repetir la contradicción, pero bueno, si queremos tender hacia el eliminar esa violencia, a veces tan sumamente explícita, ¿no?, que ejercemos, lo primero que tenemos que hacer es no hacer lo que hacemos. Es decir que no a muchas cosas. Es decir, y voy a cosas muy sencillas. Y es que cuando dices que no a una práctica más basada en el cuerpo, a una práctica más basada en lo terapéutico, a una práctica basada en la normalización, a una práctica basada en que esto que dicen de te vas a rehabilitar quieras o no, o sea, es que es la contradicción absoluta, ¿no?, en nuestras prácticas. Ahí aparece lo cotidiano. Es decir, cuando tú dejas de hablar de cuántas voces tienes, cuánto duermes, cuánto comes, o cuántos amigos tienes, o venga, te voy a buscar un trabajo protegido. Cuando dejas de hablar de eso, aparece lo cotidiano, y en lo cotidiano es donde nos desarrollamos como personas. El problema de la soledad, por ejemplo, me viene a la cabeza un chico, ¿no? La soledad no es mala, en el sentido de una soledad buscada. O sea, todos tenemos derecho, como os decía antes, a
a definir qué soledad queremos y qué soledad no queremos. El problema es que hay mucha gente que se la relega a una soledad. Entonces, cada uno debería de poder decir, yo quiero estar solo en esto, yo no quiero estar solo en esto. El otro día me decía una persona, dice, a ver, si es que yo, todo el mundo me dice que ahora que estoy mejor, a ver si me echo novia, a ver si me... Yo no quiero tener novia. O sea, yo me conozco, que era un poco lo que yo leía, ¿no? A través de esas palabras, me conozco, yo sé que yo estoy bien en mi casa, tal, saliendo a hacer esto, ese es mi equilibrio. O sea, déjale tener su equilibrio. O sea, cada uno tiene derecho a tener su propio equilibrio. Yo no puedo... yo necesito también mi espacio de soledad. Hay amigas mías que si no están continuamente con 20.000 personas no están bien. Pues yo como esté continuamente con 20.000 personas, yo sé que me vuelvo loca. Yo necesito mi espacio. Pues hay personas que tienen una experiencia, vamos a decir, más delirante o más psicótica, o como lo queramos llamar, que necesitan también su soledad y otros no. Es decir, que cada uno pueda un poco decidir qué necesita. Así que al final todo viene en base a la necesidad. La vida se corta y nos quedamos inhibidos y nos quedamos tristes y nos angustiamos cuando el deseo se nos bloquea. Y el deseo tiene que emerger de algo que notes que te falta. Si eso no te falta y es la sociedad, o en este caso los profesionales, lo que te están diciendo lo que te falta, a ti te faltan habilidades sociales. Es que eso es una contradicción. ¿Cómo nos van a faltar habilidades sociales? Es que esta sociedad es hábil. No es hábil. Entonces, lo que yo creo es que cuando te empiezas a plantear todo esto, te empiezas a preocupar, como digo, de lo cotidiano y empiezas a pensar en términos en los que normalmente ahora no se piensa desde la salud mental. O sea, yo ahora hablo con residentes que cuando a lo mejor de R4 o adjuntos jóvenes que les pregunta y dice, bueno, y esta persona, oye, le preguntas por temas que mira, que puede ser... Hasta me da rabia saber este tema, ¿no? Pero son muy cotidianos ha pedido la menopalía o la dependencia, ¿no? O ha cedido un recurso y entonces te responden psiquiatras jóvenes, o psicólogos jóvenes, no, es que eso es de la trabajadora social. Dices, ¿cómo? O sea, vamos a ver, ¿cómo va a ser de la trabajadora social? O sea, tú tienes que saber esto, tú tienes que saber qué implica que a una persona le pida la menopalía, tienes que saber cómo hacerlo, tienes que saber cómo pararlo. Igual que tienes que saber cuándo hay que hablar con un juez, cuándo tienes que llamar al secretario para decir que hay que parar un proceso, cómo hacerlo. O sea, nuestra profesión, como es tan peligrosa y ataca tantísimos aspectos, la forma defensiva a veces que tenemos de trabajar es decir, yo esto no lo veo. ¿Pero de qué depende todo? De mi diagnóstico. ¿Por qué el resto de profesiones, trabajo social, enfermería, los psicólogos en su momento, ahora ya no, por qué todos han defendido su derecho a diagnosticar? Ya hay diagnósticos enfermeros, ya hay diagnósticos de trabajo social. Cuando a alguien le dan un alta de una unidad, lo sabréis los que han tenido experiencia, te dan un informe médico, un informe de enfermería, un informe de social y tienes diagnósticos en todo. Porque si tú no diagnosticas, si tú no nombras al otro, es imposible legitimarte. Entonces, solo no nombrando al otro, tú ya apareces en una esfera distinta de su vida. Y ahí es donde aparece lo cotidiano. Yo creo que todo este conglomerado, ahí vuelve a ganar Trieste, ¿no? Todo este conglomerado que se ha hecho de recursos sociales, de recursos sanitarios, de recursos de rehabilitación, pudo tener sentido en un momento en el que estábamos en una situación tan precaria desde el punto de vista arquitectónico, si quieres, que necesitaban de algún modo suplir en parte esa institución megalómana, ¿no?, que era el manicomio en la sociedad. ¿Ahora qué está pasando? Pues que estamos volviendo a lo de antes. Estamos metiendo a la gente en redes de cronificación, en redes de habilidades sociales que son como compórtate como los demás, ¿no? Tú necesitas un trabajo, pues hay gente que necesita un trabajo y gente que no. Hay gente que prefiere un trabajo de 3 horas y hay gente que quiere un trabajo en el que nadie sepa en ningún momento que ha pasado por salud mental. Cada uno tiene unas necesidades distintas, pero sí es que para eso solo hay que conocer a la gente. Y no debería de haber, que eso es lo que yo insisto mucho, un sistema diferente para tratar a alguien que ha tenido la mala suerte de que le han dicho que tiene, y fijaros que esto es que tiene, un trastorno bipolar, que para una persona que no lo tiene. Lo que pasa es que nosotros deberíamos de ser los que podemos entender eso. Porque si nosotros no lo entendemos, el mensaje que le mandamos a la sociedad es que hay dos grupos de personas, los enfermos y los no enfermos. Entonces, al final, yo creo que los recursos rehabilitadores cronifican. Esa es la contradicción que tienen. Nosotros en el CIS trabajábamos todo lo social, y no teníamos trabajadores sociales, esa es otra. Y aprendimos todas a hacer de todo.
Y si yo no sé hacer algo y no me entero con unos papeles, pues voy con la persona y lo preguntamos. Si a lo mejor, si lo que necesita la gente a veces es no que hagas las cosas por ellos, sino que vayas con ellos. Cuando te tienes que enfrentar a un juicio, te tienes que enfrentar, pues que la acompañes, no que le resuelvas la vida. Si es que nosotros no le tenemos que salvar la vida a nadie. Me refería más a que la persona a veces tiene que resignificar sus valores. A que la persona tiene, no tanto a las ayudas sociales, sino que la persona tiene que resignificar su lugar en la sociedad y darle un valor pese a, en determinadas circunstancias, no estar ya en las normas imperantes, ¿no? Me refería más al trabajo de eso. El trabajo personal. Al trabajo que se haga a nivel de instituciones, porque creo que a veces se enfoca mucho la cosa en la reinserción laboral y en la reinserción social y creo que hay una necesidad de resignificarse fuera de esas reinserciones. No sé si me explico. Claro, pero ahí caeríamos en la trampa que si desde la institución se te ayuda a resignificarte fuera de la institución, sería la institución la que acabaría englobándote. Es decir, que yo creo que en todo caso, y estoy de acuerdo contigo, hay gente que quiere volver a experimentarse en el mercado laboral y hay gente que no. O sea, es que no puede, que no quiere o no puede, ¿sabes? Sí, si queréis, como había un montón de aportaciones, igual recogemos y luego seguimos para también sumar, ¿sí? Que estabais por aquí. ¿Sí? Vamos a intentar recoger y ahí sintetizamos. A ver, hola. Voy a intentar resumir. En este curso y el anterior, a mí siempre me ha surgido una cuestión personal que para empezar me hace sentir muy mal y que creo que entro un poco con lo que se está hablando, con esta sesión especialmente, con lo que ha dicho la compañera, que es el caso de una amiga mía y demás amigos nuestros que en 2012 creo que fue que sufrió el primer brote, la diagnosticaron de bipolar. Y durante años, hasta el año pasado, pues ha tenido como fases de 4 o 5 periodos de 2 o 3 meses de ingresos, en los cuales, bueno, el primer año, 2012, pues formamos una red de amigos de 8, 10, 12 personas para intentar, no sé, cómo decirlo, ayudarla, así mejor. Pues eso, ayudarla, es que no sé cuál es la palabra, ¿no? Ayudarla, estar con ella y ver qué se podía hacer, pero realmente yo me siento muy mal diciendo esto porque estoy de acuerdo con todo lo que se comenta en los cursos, porque me parece interesantísimo, pero creo que veis por dónde voy, ¿no? O sea, realmente nos veíamos obligados a tomar unas decisiones de ingresos involuntarios en bastantes ocasiones. Y bueno, pues desde Trieste a otros ejemplos que nos han contado en otras ocasiones, pues claro, nos toca muchísimo, ¿no? O sea, nos vemos muy interpelados. Yo personalmente tengo mucha mala conciencia en algunas ocasiones, en otras no, creo que también hicimos lo que pudimos y tal. Y bueno, en este curso y en el anterior a veces me encuentro con que me parece fascinante la gran parte de lo que se cuenta, pero que por ejemplo con la sesión de hoy, que por cierto me ha encantado y gracias, pues llevado al terreno de lo más práctico y de lo más del día a día, como que no sé cómo afrontarlo, ¿no? O sea, como no sé cómo se trata, por decir algo, por ejemplo, ya en el último periodo de ingresos, que fue el año pasado, pues hubo un momento que no llegamos a hacerlo del todo. Bueno, sí llegamos a hacerlo, pero no llegamos a efectuarlo, que nos planteamos cómo hacer un historial, que, bueno, esto estoy contando igual demasiado ya. Estoy intentando de decir incluso, no, los ingresos eran a Jiménez Díaz casi siempre, el doctor Ovejero, doctor Vaca, o sea, lo conocemos, y hacer un historial porque, por ejemplo, estábamos hartos de que si bien nosotros podemos tener cierta mala conciencia quizás en algunas cosas, pues de decir que éramos indefensos y, por ejemplo, denunciar de alguna manera la inoperancia de un sistema que se basa en ingresos de una semana, de 4 o 5 días, la sueltan, con perdón de la palabra, enseguida, sin ningún tipo de plan pensado ni meditado, ¿no? Y bueno, en fin, y lo vemos, no sé, como que hacemos lo mejor que podemos, pero que por ejemplo, la primera sesión de este curso, cuando una persona que creo que no estaba hoy, me parece, comentó que había
con un grupo de apoyo durante 7 meses soportado que no la ingresaran y demás, pues nosotros es que nos hemos visto incapaces de hacerlo, ¿no? O sea, los brotes son muy, no sé si violentos, y por supuesto entiendo la violencia, entiendo por qué viene, pero es realmente difícil de sobrellevar, ¿no? Entonces, bueno, ya me estoy alargando demasiado, no era mi intención, pero que según esta experiencia, pues no sé cómo todos y cómo tú en este caso la ves o la enfocas, o cómo, qué soluciones, y a nivel más práctico, que no sé si me gusta la palabra, pero cómo se puede tratar eso, ¿no? O cómo se puede enfocar. Durante 6 años en el CIC tratamos a más de 150, los 100 los pasamos, ¿no? Como la gente no tenía que estar ingresada, porque eso sí que lo conseguimos, nosotros trabajamos bajo un modelo, como tú no puedes crear un modelo nuevo en la sanidad pública, tienes que trabajar en uno que ya exista. Entonces nosotros creamos el centro sobre un hospital de día, es decir, dijimos a la institución, vamos a hacer las funciones de hospital de día, pero vamos a hacer otras cosas también, es decir, tenemos que descubrir ese espectro. Por supuesto, eso incluye evitar ingresos, que siempre lo pone muy bien en el papel, pero que la gente no lo suele hacer, y sostener crisis fuera del hospital. En 6 años ha habido 3 ingresos involuntarios, solo. Y voluntarios, pues casi un poco en contra de nuestra voluntad, de gente a lo mejor pues que ha querido hacer un cambio radical de tratamiento. Bueno, también hay gente que necesita, allí no se le imponía un discurso a nadie, cada uno tenía un poco su propio discurso sobre lo que le pasaba, y yo no llegaba a una persona que llevaba 30 años diciendo sí, es que esto es mi enfermedad, decirle no es una enfermedad, y cargarme un poco su propia defensa durante 40 años, porque trabajamos con un espectro de edad enorme. Ahora, cuando tú tratas a la gente como persona y no como cuerpo, la gente se comporta como persona y no como un cuerpo más o menos medicado, y sobre todo nosotros trabajamos mucho el contexto íntimo de la gente. Es decir, que si una persona necesitaba semanalmente o cada 3 días que nos reuniéramos la familia, esa persona y nosotros, nos reuníamos. Entonces, no se hacía ni la psicoeducación estaba allí prohibida, no lo siguiente, pero se hablaba. Es decir, que se podía llegar a un punto en el que una persona, por ejemplo, que utiliza una defensa más maníaca para salir de una inhibición, que es una cosa muy habitual y por otro lado muy sano, es decir, que cuando uno está muy inhibido no puede hacer nada y tiene que explotar por algún lado, cuando uno necesita esa defensa, no la necesita porque de pronto la dopamina se la ha disparado. La necesita por algo, y algo que le pasa a él y algo que le pasa en su entorno, y no es ajeno a la gente que quiere y a la gente que le quiere. Es decir, que estableciendo nuevas formas de comunicarnos y de poder expresarnos, es decir, que tú puedas decir, solo decía una persona allí, dice que yo le pueda decir a mi madre que cuando yo me pongo así como una moto, no me mire como que no me entiende, porque si me mira como que no me entiende, me pongo peor, porque mi problema es que no me siento entendido. Entonces, que una persona pueda llegar en un contexto a decir eso hace que si en algún momento tiene una crisis de ese tipo, lo primero, no tienen que pasar 7 días para que nos demos cuenta, sino que el primer día ya esa persona tiene la confianza suficiente de decir estoy durmiendo menos o estoy más acelerado o lo que sea, y que no hay un intervencionismo terapéutico, simplemente decir, vale, venga, bien, pues ¿qué hacemos? Pues nos vemos todos los días, o como te viene bien pasear, pues paseamos todas las mañanas, y la familia participa de eso. O sea, la familia participa de esta concepción un poco general que intento trasladaros de que sufrir no es funcionar mal. Aunque ese sufrimiento sea a veces de un grado tremendo. Y yo soy la primera que he tomado decisiones violentas, que he hecho ingresos involuntarios y que he hecho incluso contenciones mecánicas. Más de las que me habría gustado, muchas menos de las que veo ahora gente joven hacer en 1 año de trabajo. Eso también es verdad. Pero siempre que he tenido que tomar una decisión drástica, lo he lamentado como un fracaso personal. El problema es que estamos llegando a un punto en el que hay gente que toma decisiones tipo te medico y a la calle, sin plantearse que no lo está haciendo bien. O sea, es como cuando... Yo una cosa que hablo mucho con los alumnos, ¿no? Cuando hay una agresión, por ejemplo, en una unidad. Queda muy mal decirlo y esto se está grabando, claro, ¿no? No, a lo que me refiero es que cuando hay una agresión, todo el mundo supone que es como una especie como de cosa ajena a la realidad, ¿no? Lo primero que yo me tengo que preguntar, a mí me han dado 2 veces.
Pero lo primero que me pregunté yo es ¿qué he hecho mal? Porque cuando una persona está en una situación de tal angustia, encima con un encierro, con gente desconocida, y muchas veces, o las más de las veces, en un estado de tal angustia que le impide conocer lo que le está pasando, pues ya no digamos ni lo que pasa alrededor. Hay que ser muy cautos. Ahí es donde yo defiendo mucho el modelo teórico. Porque tienes que saber escuchar a la gente, tienes que saber cuándo apartarte, tienes que saber cuándo estás más transparente, cuándo eres más invasivo, no porque tenga una enfermedad, sino porque en las defensas que tenemos o en cómo nos constituimos como humanos forma parte el deseo y el lenguaje. Entonces, a veces mi lenguaje le puede traspasar a una persona porque está muy inconsistente en su identidad, porque está muy angustiado. Pero eso es común a todas las experiencias. O sea, cuando yo me siento, yo al principio cuando empezaba a hablar hoy aquí, para mí es un contexto desconocido, vengo de Barcelona, estoy un poco como vaya, no tengo ni voz, y entonces lo primero que veo, si veo alguna cara torcida, yo no pienso la cara está torcida porque no me oye, pienso la cara está torcida porque estoy diciendo una barbaridad, porque me van a echar de aquí, porque me siento insegura, y lo primero que hago ante algo que no entiendo es tomármelo como algo malo. Si llevamos esa angustia de inseguridad a una situación en la que la identidad a veces se disuelve, como puede aparecer en una crisis psicótica, claro, todo el mundo te invade, pero tú tienes que entender eso. Y tienes que entender que ahí no es dejar a la gente a su suerte ni intervenir, sino que cada uno tiene sus distancias. Lo más difícil en esta profesión es el manejo de las distancias. El problema es que como nadie actúa así, al final la familia o el entorno, por mucho que intente ayudar, tiene que tomar decisiones que deberíamos de prever nosotros. O sea, si nosotros, 6 mujeres, hemos podido atender una media de 70 personas y evitar que ingresaran, trabajando de lunes a viernes solo, es que algo estamos haciendo mal. Y crisis ha habido todas las que quieras, pero no eran crisis de... O sea, es que la crisis ha perdido un valor por el modelo médico. O sea, la crisis... En Hipócrates la crisis era el cambio, o sea, epistemológico, o sea, el origen de la palabra crisis viene de cambio. Y para Hipócrates era el momento, decía que la enfermedad dice su verdad. Y en la labor del médico no es evitar la crisis, es estar ahí con el enfermo. Estamos hablando de enfermedades médicas, pero bueno, en la medicina hipocrática, que estamos con la melancolía y la bilis negra, que estaba en relación con Saturno, pero lo importante es que la labor del médico no es evitar la crisis, es estar ahí para estar atento al momento de verdad de la enfermedad y ayudar al enfermo a que supere esa crisis. Fijaros cómo ha cambiado la palabra crisis. Ahora un profesional se define por cómo actúa según las crisis. Es decir, hay gente que las evita a toda costa y hay gente que puede valorar que hay personas, yo conozco a muchísima gente que gracias a una crisis ha conocido un aspecto de sí mismo, de la realidad, de sus defensas, que le ha servido el resto de su vida. Y hay gente que las crisis le sientan fatal. Pero si seguimos viendo las crisis como una especie de, que me imagino que es como la estarán tratando a ella, de azar estacional, de que de pronto se te ha disparado una cosa y lo que hay que hacer es bajártela, claro, tú no haces un plan, porque es tu cuerpo el que se ha disparado. Si es que ese es el problema del lugar pasivo. Todo el mundo es responsable de lo que le pasa. Ese es el cambio que hay que hacer, porque somos responsables de nuestros síntomas son nuestras defensas. Nos defendemos de algo que nos pasa a través de un síntoma, sea una voz, sea una tristeza o sea una anorexia, me da igual, pero me estoy defendiendo de algo con mis síntomas. Si a mí no me hacen responsable de mis síntomas, el responsable es otro, y en el momento en que es otro, ya estoy perdida. Entonces, esto no consiste en hacer una interpretación de los síntomas ni tumbar a todo el mundo en el diván, sino permitir a la gente que se haga responsable de lo que le pasa. Y hacerse responsable, hacerle, no ahora dicen, es que el partícipe del tratamiento y la gente participa de su tratamiento en el programa individualizado. Eso es mentira. Son gente que se reúne en equipo, llegan a un consenso y luego se lo comunican, ¿te parece bien? Y la mitad de las veces la gente está tan institucionalizada, que dice que sí, claro. Partícipe, yo no voy a proponer nada hasta que no te conozca y tú me conozcas. Tienes que entender las contradicciones del sistema, tienes que entender que yo te voy a decir esto y que si te vas a urgencias te van a decir otra cosa. Y tienes que conocerte y darle un sentido a lo que te pasa. Entonces habrá cosas, esto no es, vamos a ver nuestros defectos para convertirnos en virtudes, que eso es como una especie de psicología positiva y vamos a interpretar ese exceso de interpretación, que la interpretación siempre viene de fuera.
sea, si me da igual que yo te interprete algo y te vea que tienes no sé qué y por eso te llame psicótico en un sentido psicoanalítico, o que te vea algo y te diga que eres esquizofrénico en un sentido biológico. Cualquier diagnóstico te determina y me hace a mí responsable de lo que te está pasando. Entonces, si la gente no vuelve a hacerse responsable, yo por eso siempre defiendo frente a la recuperación, al empoderamiento, a todo esto, que son términos que me parecen muy hipócritas, empoderarse darle el poder a alguien que se lo has quitado. Lo lógico sería defender una emancipación, yo es lo que digo siempre. Y la emancipación tiene muchísimos niveles, no solo una emancipación de la psiquiatría, sino también una emancipación subjetiva. Es decir, que cada uno conozca qué síntomas necesita, porque los síntomas tienen una parte destructiva, pero otra constructiva, y qué síntomas no necesita. Tiene una parte de conocimiento de uno mismo, pero no te lo tienen que decir de fuera. Lo que pasa es que a veces la mochila que una persona lleva pesa mucho. Y necesita a alguien que de vez en cuando le eche una mano y se la lleve. Pero está al lado, si es que no te tienes que adelantar a nadie. Pero sin un plan y solo atendiendo al cuerpo, pues claro, esto es lo que pasa. Pero fijaros que eso pasaba en Valladolid. En Valladolid, que es uno de, no me enrollo más, pero que es uno de los psiquiátricos más antiguos que hay. Cuando se daba el alta eso me lo contaba a mi Colina y la gente con la que he trabajado, cuando te podía ingresar el cura, el alcalde, quien fuera, ¿no? Te metían allí. Entonces, cuando te daban el alta del manicomio, el director del manicomio, que veía a la persona cada 3 meses o así, porque estaba uno para 1000 personas, le escribía una carta a la familia y le ponía: su hijo se ha recuperado satisfactoriamente de su primer brote. Por eso yo lo del brote, de su primer brote. Cuando tú dices primer brote es que va a haber un segundo, claro. Su hijo se ha recuperado desde el primer brote. Por ahora está bien y le damos el alta, punto, ¿no? No lo digo textual, pero para trasladaros el concepto. Dice: ahora ha salido de alta, pero si sufre un segundo, ya todo será tan grave que no podrá volver a salir. Claro, todos ingresaban otra vez. Foucault decía que una de las formas de apuntalamiento del poder psiquiátrico, hacía 5 estrategias que son muy interesantes y que además que se trasladan precisamente ahora, pero la que a mí más me llama la atención es que lo único que puede sostener, una de las estrategias fundamentales del poder psiquiátrico, quizás la más importante, es que el loco se reconozca a sí mismo como enfermo, porque eso completa el círculo de verdad de la psiquiatría. Eso es lo de la conciencia de enfermedad. ¿Por qué todo el mundo va por la conciencia de enfermedad y la adherencia al tratamiento? Modelos más de recuperación, más rehabilitadores, más psicólogos. En el momento en que tú te reconoces enfermo, ya legitima al que te ha llamado enfermo. Entonces, en el momento en que yo reconozco que el brote me da porque la medicación está mal puesta o porque no tengo un plan de vida, pero en la institución, claro, es muy probable que vuelvas a tenerlo. No es lo mismo que una persona, y es un ejemplo muy sencillo, que una persona, pues, tengo a una persona en la cabeza, diga: es que cuando duermo menos, al día siguiente estoy subiéndome por las paredes, porque ha tenido las experiencias suficientes para darse cuenta de que tiene que dormir un número de horas, igual que yo tengo la experiencia suficiente de si me paso de café, me empieza a dar taquicardia y no duermo. O sea, ha podido tener la oportunidad de tener esa experiencia y no es que tú, como eres bipolar, es que tienes que dormir 8 horas. Esa es la diferencia. Lo primero te sirve toda tu vida. Lo segundo, hasta que tengas la rebeldía suficiente de decir: ¿a mí me vas a controlar tú? El problema es que esa rebeldía a veces se te vuelve contra ti. Si no encuentras a alguien que te escuche, que te quiera acompañar en la vida, nadie rechazamos eso. Si es que estamos todos muy solos. No, es que estamos escuchándote con tantas ganas que no te quiero cortar. Pues... Se lo he dado aquí a mi compañero. Ah, sí. Ah, pues venga. Bueno, no, yo quería... Vamos a coger las que falten de aquí para luego seguir fluyendo. Igual que estéis por aquí con ganas, levantarme la mano, tal y tal. Solamente leer un par de notas que tengo aquí. Supongo que tendrán que ver con esto que estamos tratando. España, líder europeo de consumo de ansiolíticos, antidepresivos y estimulantes. Sin embargo, Noruega, hace unos años, no sé cuánto, una primera experiencia de un hospital psiquiátrico de psicopatías graves, donde hay un cartel muy grande a la entrada que dice: aquí se trata psicopatías o locuras sin ningún fármaco. Y luego también
es verdad que el aumento de suicidios en España creo que ha sido un aumento considerable. Eran estos tres, digamos, notas o noticias, por si acaso fueran merecedoras de comentario. Por aquí, por este lado. ¿Lo queréis hacer? Bueno, por trasladar un poco lo que hemos estado hablando aquí, pero que no he tomado notas, me echáis una mano. Que, a ver, pues hemos empezado a hablar que has dejado así como bastante bajitas de energía con esto de que... ¿Me oyes? ¿Me oyes más? A ver. A ver. Ahora sí, ¿no? Ahora me oigo, estoy en eco y todo. Vale, no, que hemos empezado comentando aquí que nos hemos quedado con la energía muy baja cuando has comentado esto de que el CIS se había cerrado, como que no había salida, ¿no? Como que cualquier cosa que se pretendiera hacer diferente o era reabsorbida por el sistema o era aplastada, ¿no? y anulada de alguna manera. Y hemos empezado un poco a pensar en esa línea, ¿no? Nos hacíamos la pregunta de si sería posible hacer cosas más en lo micro que no pretendieran cambiar a lo mejor toda la perspectiva de cómo se ve y como un poco dentro de la institución, o sea, que por fuera... alternativas a lo institucional, por supuesto, no, pero para las que estábamos dentro, cómo hacer sin que se viera mucho, ¿no? Como sin llamar mucho la atención, pero sí que supusiera una práctica diferente, que yo también confío, ¿no? En esa línea de que cualquier cosita que vayamos haciendo diferentes de alguna manera se va haciendo viral y se va contagiando. Yo tengo esta ilusión. Y luego también hemos estado hablando de los diagnósticos, de lo importante que es un diagnóstico, ¿no? Y el efecto que tiene por todo lo que va asociado a determinados diagnósticos, de que el mensaje social de a partir de ahora no vas a poder hacer tal, ¿no? Toda esta asociación que se hace, y también al mismo tiempo como las personas muchas veces piden un diagnóstico, ¿no? Dime qué me pasa, ¿no? Y lo complicado que es y las dificultades que tienen también los psiquiatras para no hacer, ¿no? Cuando atienden a un montón de personas, cuando tienen muy poquito tiempo, cuando se les demanda que hagan algo, ¿no? Y como también luego ese diagnóstico decíais que ir cargando con ese diagnóstico luego en el día a día, a tus amigos, a tu familia, en tu trabajo, ¿no? O teniendo que intentar ocultarlo, o que si lo cuentas, cómo eso se va a ver desde fuera, ¿no? Como que ya no era solamente el poder que ejerce el psiquiatra con el diagnóstico y el peso que tiene, sino el poder que ejercemos toda la sociedad con esto, ¿no? De cómo miramos a las personas diagnosticadas y cómo se mira uno mismo, ¿no? Si le diagnostican. Yo no sé, algo más. Igual hemos dicho más cosas, sí. Bueno, pero casi todas las has dicho. Algo así. Y nada, y me ha gustado mucho esto de definir la práctica por lo que no hacemos. Esto me ha parecido muy grande, ¿no? Y lo difícil que es no hacer, ¿no? Lo que difícil que es no hacer para todo el mundo, para los que trabajamos en esto, para los que acompañamos desde otro lado, lo difícil que es no hacer cuando alguien te está transmitiendo una angustia y esa angustia te la comes y que necesitas, ¿no? Por dónde me la manejo yo y tener como una red que también me soporte a mí, porque si no, actúo, claro. Y bueno, esto era lo que estaba ahí pensando. Ya está. Por esta banda, ¿alguien tenía alguna aportación? Yo quería decir una cosa súper cortita, que es que desde fuera de la institución también se pueden organizar planes de voluntades anticipadas que puedan trabajar o sea, que aunque no tienen una vinculación legal, creo que lo hemos hablado alguna vez, son unos voluntades anticipadas. ¿Por qué? Porque son los momentos de crisis en los que la persona quizás no esté en el mejor momento para decidir. Cuando no está en crisis esa persona, con su entorno puede decidir quién se encarga de cada cosa, qué cosas le sientan bien, qué cosas no, y eso le permite conocerse, le permite saber
que si no ha dormido en 3 días, qué persona le puede decir o indicar que igual estaría bien que durmiera, porque con esa persona se lleva muy bien y no tiene reticencias, qué persona le sienta muy bien pasear a tal hora del día por tal sitio cuando está mal, y que por favor que alguien no le insista en ver a su madre porque le sienta mal. O sea, puedes detallar todo al máximo lo que tú quieras. Esto te permite hacer un trabajo introspectivo súper fuerte que no toca ni síntomas, ni si quieres, si tú te manejas hablando de síntomas, puedes explicar los síntomas y ver cómo se manifiestan en ti, explicárselos a tu entorno. Pues mira, me pasa esto, tal cual, y es una manera de poder trabajar en el momento de la crisis sin que entren las prisas, las angustias esas de las que hablaba ella, en las que todo el mundo de repente como loco a su vez también quiere actuar y no sabe muy bien cómo. Y estos documentos están elaborados y a las personas se las pueden informar de que existen, y a tu colega se le puede decir, mira, tú tienes un plan de voluntades que puedes hacer para que cuando te pase algo sepamos qué hacer y no tengamos que estar dando palos de ciego aquí todos. Y de cara a la institución violenta que ejerce el poder, cuando tiene delante una red de personas que defienden al loco, a la loca, en este caso loco, bueno, no sé, que tiene ese problema en esta crisis, estás desprotegido ante la institución, tienes un entorno que te protege, aunque no es vinculante legalmente, pero tienes a la gente para decir, no, es que esta persona no, esto no, y que si insiste el psiquiatra y se pone cabezota, pues tú te pones más cabezota todavía, y tienes a 5, 6, 7 personas que saben todo el mundo, están a una, porque ese plan se firma entre todos, se acuerda entre todos, se defiende entre todos, se defiende a la persona con algo que ella ha decidido, ella con el grupo, y lo defiendes en el momento en el que a lo mejor ella no lo puede defender. Entonces yo creo que eso es súper importante como para también sacar un poco fuera esa responsabilidad que tenemos que tener cada persona, ¿no? Poder tener herramientas con las que ejercer esos derechos, ejercer esa responsabilidad y reclamarla delante de la institución, que hay herramientas prácticas, que las hay, que por suerte están empezando a calar, y que por suerte cada vez más gente tenemos voluntades anticipadas, y nuestro entorno también se siente a su vez fuerte como para defenderte, porque también la gente entra en una situación de indefensión ante el poder del psiquiatra, que pues eso, te sientes humillado, te sientes toreado, te sientes inútil, te sientes tonto, porque una y otra vez sucede lo mismo y no sabes qué narices hacer, ¿no? Pues son herramientas de validación un poco de la persona en crisis. Pero yo creo que ahí es muy importante establecer redes, ¿no? Porque es muy difícil. Allí hay comunidades en que es vinculante. Yo ahora llevo 2 meses solo en Andalucía, pero en Andalucía sí que está contemplado dentro del plan, ¿no? de la persona a nivel, tú vas a urgencia y tu plan está ahí, ¿no? Pero claro, en Castilla y León nosotros lo hacíamos, pero si iba a urgencia eso no estaba por ningún lado, y aunque la persona dijera, es que tengo esto, decíamos, sí. No estaba en un momento, a lo mejor cuando iba a urgencias, de decirle, mire en el ordenador, que ahí no estaba en el ordenador ni nada. Pero sí que es verdad que yo creo que ahí lo importante es que yo soy muy partidaria de que cada vez haya más red fuera, ¿no? Porque es una red no medicalizada, una red no profesional, pero yo creo que hacen falta enganches dentro de la institución, por ejemplo, para que no se encuentre, por ejemplo, una familia con un discurso muy ambivalente, es decir, de fuera, sí, vamos a hacer una voluntad anticipada y todo, y de dentro, cosas que he visto yo en este caso era una psicóloga, diciendo, si en el momento de crisis hacéis esto, estáis poniendo en peligro a vuestro familiar, ¿no? Que es un poco el chantaje, ¿no? Que se hace ahí de la gente que realmente se cree eso como enfermedad, ¿no? Que cree que tiene un resfriado, ¿no? Con sus síntomas, su pronóstico, ¿no? Su evolución, y se desentiende por completo de lo subjetivo que es esto, ¿no? Porque yo lo he visto 1000 veces como personas que he conocido durante muchos años en Valladolid siendo residente, que han venido a urgencias en situaciones de crisis tremendas, pero que yo nunca he visto ningún gesto de violencia en ningún momento, y había concretamente una compañera que como estuviera ya de urgencia había violencia, y todos los compañeros sabíamos que tenía más que ver ella que la psicopatología, si quieres, que podía traer el otro, porque claro, como no son cosas objetivas, tú al final te comportas con el otro en función también de lo que el otro te está dando. Si tú no te sientes escuchado, te sientes agredido, te sientes ninguneado y estás en un nivel de angustia muy alto, eso es muy difícil de sostener. Entonces, por eso yo creo que es muy bueno hacer red,
que un poco que a mí es un poco lo que decías tú, que esos pequeños gestos, ¿no? A mí me parecen muy significativos, ¿no? Que haya ahora muchísima gente joven, ¿no? Cuando damos nosotros el curso de psicopatología, que lo hemos dado 3 años en Madrid, estamos en la 2ª edición de Barcelona, o sea que, y de pronto veas muchísima gente joven que está empezando en la profesión y que por lo menos quiere plantearse otra cosa, dice, bueno, no estamos del todo perdidos. Claro, yo en ese sentido yo soy terriblemente pesimista, yo creo que estamos perdidos, ¿no? Pero bueno, tienes que esta es otra de las contradicciones que yo sostengo, ¿no? De por un lado estoy intentando pues movilizarme mucho, ¿no? Pues para intentar llevar un discurso, digamos, si queréis, psicopatológico diferente, para que la gente pueda tener herramientas para enfrentarse incluso al compañero, ¿no? De decir, oye, es que tú no estás entendiendo nada de esto, si es que es muy fácil ganarle al discurso biológico, porque es ridículo, es que no se sostiene por ningún lado, pero tenemos que ganarle también de una forma discursiva. Pero por otro creo que esto es imposible que mejore, claro. Pero, hombre, estoy completamente de acuerdo. Yo es que creo que en el momento en que una persona no pueda ejercer... Eso en Trieste era súper chulo, porque Del Aqua, el antiguo jefe de servicio de Trieste, cuando todavía era jefe de servicio, vino una vez a Valladolid. Yo todavía no me habíamos montado el CIG ni nada, pero estuvo... Justo coincidió en el momento en que nos fuimos de Villacián, que era el hospital psiquiátrico, y fuimos al Hospital General, ¿no? Que fue un error tremendo. Aunque la reforma se panaloglie de que eso fueran avances, el ir al Hospital General, en mi opinión, fue el comienzo del fin, ¿no? Porque, claro, fue el momento en el que ya era médico todo, ¿no? Todo era el cuerpo, éramos una especialidad más y ahí estábamos en una planta con la gente con bata, ¿no? El caso es que coincidió con ese momento. Entonces él se puso como a revisar instalaciones. Del Aqua era una persona encantadora, ¿no? Es una persona encantadora, pero era muy, muy minucioso, muy observador, no hablaba hasta que no tenía muy claro lo que quería decir. Y entonces de pronto se mete en la secretaría de la unidad, que es donde están los típicos papeles pues, para el ingreso involuntario, para el ingreso, para no sé cuánto, y coge el de ingreso involuntario. Y entonces me llama al jefe de servicio y dice, esto es lo primero que hay que cambiar. Y ponía, pues, yo creo que era el típico texto estándar, ¿no? Que dice, la persona tal, tiene que ser ingresada involuntariamente porque puede suponer un peligro para sí mismo, para los demás. Y dijo Del Aqua, nunca en un papel firmado por un psiquiatra puede estar la palabra peligro. Dice, eso es definitivo. Nunca pongáis peligro en ningún sitio, y menos en un papel que mandéis al juez. Entonces dice, poned ahí, en este momento esta persona no puede ejercer su derecho a la salud. Pero nunca pongáis que puede constituir un peligro, porque eso es lo que perpetúa el estigma. Ahí está el estigma. Y lo estáis perpetuando vosotros. Inmediatamente lo cambiamos, ¿no? Pero eso era significativo, porque lo que nosotros estamos diciendo al juez, a la sociedad, es que esa persona es que está a merced de su cuerpo, que es como sujeta al azar y los designios bioquímicos. A merced de su cuerpo es a merced de sus neurotransmisores, porque si dijéramos a merced de su cuerpo, mi cuerpo, yo necesito, para controlar mis experiencias psíquicas inusuales, hacer respiraciones, mantras, yoga, correr, estar fuerte. No, me refiero en base a tu soporte biológico. Claro, o sea, por eso, como para mí la palabra cuerpo lo quiero recuperar, porque precisamente en el hospital de lo que se trata es de diseccionar ese cuerpo y convertirlo en... Sí. Partes, era solo una aclaración terminológica, porque creo que entiendo que hablas desde el biologicismo, no es que considera a la persona un cuerpo, al revés, es que le considera un cerebro sin cuerpo, casi, sí, ¿no? pero como cada vez tienen una más mezcla química. Sí, lo que pasa es que ya están ocupando otros terrenos, porque ya no es solo el cerebro y los neurotransmisores. Ahora ya están con que hay una teoría de la depresión, de que hay una enzima gástrica que pueden estar produciéndola, y si es que la esquizofrenia al principio era por un virus, luego o sea, si es que estos son, luego están, ya cuando no hay más opciones, ya te vas a los genes, porque como eso es metafísica, pues te vas a los genes. Entonces, claro, no lo puedes restringir, decir, es que lo están diciendo al cerebro, no es que la psiquiatría cerebral, no.
la psiquiatría orgánica, yo me refiero a eso, ¿no? A lo biomédico. Pero muy buen apunte, lo tendré siempre en cuenta. Que Víctor tenía una última y ya para terminar. Quizás estabas mezclando planes de cuidados y voluntades anticipadas. Y luego, en todo el Estado, creo que lo único que sí que es legal en todo el Estado es que si pones que no quieres recibir electroshock, terapia electroconvulsiva, eso creo que sí es legal. Que puedes, que no te la podrían dar. Creo que esa parte es lo único que es legal. Yo eso no lo sé. Eso no lo sé. Solo sé que en el momento... Yo lo llamo electroshock, ¿eh? No utilizo eufemismo. Vale, Pero que en el momento en el que se te indica, sí que puede dar el consentimiento de un familiar. Eso sí es verdad. Entonces, no sé si tú te niegas a recibirlo. No tengo experiencia de eso, pero lo miraré. Yo tenía entendido que eso sí que lo tenían, si lo dejas ante un notario o lo que sea, eso sí que lo tenían que respetar. Solo esa parte. A lo mejor porque conlleva una anestesia. Te pueden poner hasta arriba pero hay vericuetos legales para meterse por cualquier lado, ¿eh? Porque tú puedes decir que, luego puede decir un médico, ya, pero que esta persona ya estaba mal cuando lo hizo. Bueno, es muy fácil salirse de ahí, ¿eh? Quería hablar una cosa que comentaba él de lo del suicidio, ¿no? Porque sí que me parece que ahora, no sé qué os parece este tema, ¿no? De ahora hay más suicidio y cómo se ha medicalizado, ¿no? Y se ha psiquiatrizado completamente el tema del suicidio, ¿no? Como dando a entender que cualquier persona que se suicida porque tiene una patología psiquiátrica no diagnosticada, ¿no? Y que entonces ahora hay movilizaciones enteras de equipos en las distintas comunidades como para hacer prevención del suicidio desde un punto de vista psiquiátrico, cuando yo creo que el aumento del suicidio responde a una problemática completamente social, o sea que es que no... Entonces, claro, yo creo que nos alarmemos porque hay más suicidios, me parece que como sociedad es lógico que nos alarmemos. Ahora, que esa alarma lleve a que los psiquiatras y los psicólogos y todo, bueno, toda esta especie como de equipos salvavidas de una sociedad que ellos mismos sostienen, ¿no? Se vayan a evitar que la gente se suicide, pues lo que consigue es medicar a más gente, claro, es más...